En tiempos electorales, los partidos políticos realizan gastos excesivos, en ocasiones sin objeto partidista. Hoy vamos a hablar sobre esto en Punto y Coma porque nos encontramos que gastaron con nuestros recursos para condones, mariachis, flores. Esto es Punto y Coma. Bienvenidos. De acuerdo con el último corte del Instituto Nacional Electoral sobre la información que presentaron los precandidatos para la fiscalización de sus ingresos y egresos, hasta el momento han gastado un total de 7.715.083 pesos para sus actividades del proselitismo. El precandidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade, ha reportado gastos por 4.011.410 pesos. Mientras que Ricardo Anaya, precandidato de la coalición por México al Frente, reportó gastos por 3.046.760 pesos. En tanto, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que lleva un total de 656.912 pesos en gastos de precampañas. El Instituto Electoral es el órgano encargado de regular los gastos de las precampañas y las campañas electorales y en repetidas ocasiones ha detectado gastos por supuestas compras de condones, flores, matracas y hasta mariachis. Un ejemplo es el Partido Acción Nacional, que recibió diversas multas por parte del INE por realizar diversos gastos sin objeto partidista. Tan solo en San Luis Potosí, el partido gastó 88,000 pesos para comprar rosas y regalar bolsas de dulces el 14 de febrero de 2016. Ante esta situación, para el proceso electoral 2018, el INE puso a disposición del público el micrositio www.ine.mx/rendición-cuentas, que muestra a detalle las operaciones de gastos de precampaña, así como la agenda de los eventos políticos de los precandidatos. Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros y hoy nos acompaña en el estudio Jimena Mata. Ella es consultora de Integralia, la verdad que es un privilegio tenerla. Muchísimas gracias, Jimena. Fabi, Mariana, Pau, encantada de estar aquí otra vez con ustedes. Sí, porque vamos a hablar de este tema de los gastos de los partidos. Ella es una experta y además lo platica tan entendible que nos vamos a enojar menos, ¿verdad, Paola Barquet? ¿Cómo que nos vamos a enojar menos? Ya nada más de empezar con el título, ya las tres estamos así. Sí. A ver, hijos de su... ¿No? Mariana, che, ¿cómo estás? Bien, desde el Polo Norte, porque es que traigo un gripón, así que ustedes hablen mucho, por favor, porque yo estoy a punto de entrar en coma. No en punto y coma, en coma. Pero bueno, y sí haciendo corajes, claro. Desde la entrada ya dices, híjole, creo que me voy a enojar mucho. Sí. Pero, a ver, Jimena, ¿qué pasa con los partidos? O sea, ya hay transparencia en algunos gastos, ámbitos, ¿no? Están obligados, por ejemplo, a decir en qué gastaron los recursos y entonces ya lo están informando, ¿no? Pero de repente nos encontramos con cosas tan absurdas porque hubo un común denominador. Los tres partidos grandes, PAN, PRD y PRI, gastaron en mariachis. Ese no es un gasto partidista. Eso no les damos nuestro dinero porque sale de nuestros impuestos pues, para mariachis. Así es un tema súper relevante, sobre todo porque estamos ya en la etapa de precampañas, vamos a la mitad de las precampañas y estamos también muy cerca ya de las campañas y es súper importante que estemos dándole seguimiento puntual a los gastos que hacen los partidos en sus actividades. La ley es muy clara, o sea, la ley dice en qué pueden gastar y dice cuánto pueden gastar, ¿no? Para el caso de las precampañas, pues los candidatos tienen un tope de 67 millones cada uno para estos 60 días de precampaña. Eso quiere decir que pueden gastar poco más de 1 millón de pesos diarios. Eso no es una ocurrencia del INE, como lo platicábamos la vez pasada cuando hablamos del financiamiento público. Tampoco es una decisión del INE cuánto recibe un partido. Eso está en la ley, está en la Constitución, hay una fórmula y en el caso del tope para las precampañas, pues es el 20% de lo que se gastó en la elección presidencial anterior. Eso es por ley y es otro tema a discutir porque la ley tiene que cambiar, esas fórmulas tienen que cambiar de origen porque no hay una justificación para que se gasten precampañas 1 millón de pesos, más de 1 millón de pesos por candidato, ¿no? Eso es una parte. Y perdón que te interrumpa, pero estos 67 millones que tiene cada uno es
¿qué es lo que sí se puede gastar con ese dinero? Ahora, del lado del gasto, la ley también establece cuáles son los gastos permitidos para los actos de pre-campaña y de campaña, que son esencialmente los mismos. Son gastos de propaganda y gastos operativos de campaña. ¿Cuál es el problema? Que son conceptos muy amplios y que a la hora de reportarlos, porque como bien dices, Fabi, ahora los partidos tienen la obligación de reportarlo y está el sitio que ya se mencionaba hace un momento, donde uno se puede meter a ver cuánto gastaron en propaganda, en producción de spots, en publicidad en salas de cine o en operativos de campaña. Operativos de campaña. Claro. Y ahí es donde entran todos estos gastos que el partido no reporta puntualmente como mariachis, flores, condones. Lo que reportan es operativos de campaña y a la hora de hacer el INE hacer su chamba de fiscalización es cuando empieza a rastrear y tiempo después se da cuenta de que el dinero se destinó a otros gastos que no tienen nada que ver. Ahora, para hacer propaganda también la ley es muy clara. Los partidos pueden hacer eventos de arranque, eventos de cierre, pueden tener reuniones, hacer mítines, pueden repartir propaganda utilitaria siempre y cuando sea con materiales textiles, o sea, playeras, mandiles, gorras, pero la ley es muy clara en que no pueden ser cosas que no sean textiles, no se pueden tinacos, no se pueden pantallas, no se pueden electrodomésticos, no se pueden regalos, despensas, que es súper común. Claro. Y eso es bien importante que la gente lo sepa, porque cuando un candidato se acerque, en la precampaña casi no se ve, pero en la campaña se verá y se verá mucho. Cuando un candidato se acerque a la puerta de los ciudadanos a ofrecerles una despensa, una pantalla, dinero en efectivo, una tarjeta, están haciendo trampa y quien lo recibe también está cometiendo una falta. ¿Por qué? Porque si un ciudadano lo acepta, el otro partido se ve en la necesidad de exacto. Y eso, pues, indiscutiblemente aumenta los gastos de campaña. Y por último, me gustaría comentar que una cosa es lo que se reporta y una cosa es lo que vemos, ¿no? El INE ha estado informando puntualmente cómo van, cuánto están gastando por día, en qué lo están gastando. Pero otra parte muy importante y que es además la más grande es lo que no se reporta. Claro. Y eso es lo grave. Veíamos el día de ayer que el INE anunció una multa a los partidos políticos por casi 40 millones de pesos, porque hasta ahora lograron descubrir el gasto a representantes de casillas utilizando empresas fantasma y a través de un banco muy famoso. Y eso hasta varios años después es que se puede, pues se da a conocer porque lleva una investigación. Sí, déjame les platico a ustedes. Se trata de que son gastos que reportaron en 2012. Es decir, para la elección presidencial de Peña Nieto, bueno, Andrés Manuel era el otro aspirante y por el PAN estaba Josefina Vázquez Mota. En el 2012, todos los partidos, mayoritariamente el PRI, pero también está involucrado el PAN y el PRD, y utilizaron empresas fantasmas que dieron tarjetas electrónicas para, por medio de esas tarjetas, que supone era un seguimiento al dinero, podías darle dinero a los funcionarios de casilla. Parte del dinero era legal porque se supone que era para las comidas. En esas jornadas electorales pues tienen que estar ahí desde temprano, organizar la elección, comen ahí, cuentan. Entonces antes les llevaban la comida en los uniceles, ¿no? Ahora les daban esa tarjeta para que ahí pudieran comer. Hasta ahí estaba bien. Lo malo fue que quien integró las tarjetas eran empresas fantasmas y no solo les dieron lo de la comida, sino más dinero ahí, que finalmente se quedaba en el partido. Y eso fue en el 2012 y lo sabemos hasta ahora. Hasta ahora, caray. ¿No? Yo lo que estoy percibiendo es que el ciudadano es gran parte del problema, si no es que el principal problema, porque nosotros, como estabas diciendo hace un momento, somos los que aceptamos ese tipo de cosas y creo que ahí es cuando estamos promoviendo que ellos ganen más al hacer trampa que al seguir la ley. Y cuando siguen la ley, no se lo sabemos premiar, ni como sociedad, ni como institución. Creo que el INE lo está logrando. Al que sigue la ley, bueno, qué bueno. A ver, ¿quién lo hizo mal? A ver, castigo para ti, castigo. Y cuando es castigo para todos, entonces se normaliza, porque no es que el PAN o el PRD o el PRI, ustedes, un partido, son unos rateros y todos los demás bien, entonces los tachamos. No, todos hicieron trampa, todos están tachados, todos tienen castigo. Entonces siento que se normaliza hacer trampa y nosotros también, hay una pantalla, bueno, va, ¿no? Entonces creo que está mucho más cargados los dados
y para ellos por eso siguen haciendo trampa, porque como ciudadanos tampoco estamos ayudando. ¿Hay algún mecanismo en el INE que pudiera ayudar a premiar a los partidos que lo hacen bien? Mira, no debería de ser. El problema es que el INE está topado de chamba, ¿no? Y sobre todo en esta época electoral, ellos tienen muy pocos días durante y después de la elección para fiscalizar a todas las campañas de todos los partidos. Eso es ir a revisar que los espectaculares que reportaron son en realidad esos y no son más, que los mítines que reportaron son los que son y que no contrataron cosas como una banda que cuesta muchísimo dinero contratar, ¿no? Y que se sale del presupuesto, que no compraron votos, que no retuvieron tarjetas credenciales de elector, en fin. Y ya con esa simple chamba, ¿no? En mi entender, les queda poco tiempo y poca oportunidad para distraerse ahora en premiar a quienes, ¿sí? O sea, quienes están haciendo lo que deberían de estar haciendo. En Integralia Consultores estamos haciendo un estudio súper relevante porque es precisamente sobre financiamiento ilegal de campañas. Nosotros hemos descubierto que, bueno, para poner en contexto, ¿cuál es el tope de lo que pueden gastar los candidatos a gobernador? Vamos a poner este ejemplo. El tope mínimo es 4.6 millones en un estado, porque además no es parejo. No todos los estados tienen la misma distribución o la misma fórmula. Cada quien decide cómo. El que menos es Quintana Roo con 4.6 millones. El que más es el Estado de México con 285 millones de pesos como tope de campaña. El promedio son 44 millones. Ojo aquí, porque lo que nuestra investigación arroja es que las elecciones a gobernador en estados pequeños cuestan cientos de millones de pesos, cuando el promedio es 44. Y las elecciones grandes cuestan miles de millones de pesos, ¿sí? Cuando el tope máximo es de 285. Entonces, estamos hablando de que el gasto en campaña es muchas veces mayor a lo que la ley permite. Y eso obviamente no está reportado. Ahora, ¿qué se hace para no reportar ese recurso? Pues se utiliza en buena medida dinero en efectivo. Y de ahí es que vengan estas empresas fantasma o fachada que reciben dinero en efectivo de otras empresas también de dudosa procedencia y que después dispersan y que después es muy difícil rastrear a dónde se fue ese dinero. Jimena, chicas, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos? Pero por favor participe con nosotros porque es muy importante su opinión. Y la pregunta en Twitter, que es @puntoycoma_tv, es: ¿las multas son suficientes para los partidos políticos que desvían recursos? ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? ¿O son una burla? Regresamos. Bueno, seguimos en este asunto que nos indigna, que no entendemos por qué, si la ley funciona de tal forma sencilla, clara, con un presupuesto bastante jugoso para las precampañas y las campañas, de todos modos se necesita más. A ti y a la gente que nos ve, ¿qué nos indigna más de estos gastos? ¿Cuáles son esos casos que dices, no, neta, para el table o para los mariachis? ¿En dónde se va esa fuga? Mira, hay una teoría, y insisto en el estudio que estamos haciendo en Integralia Consultores, que las campañas en realidad no cuestan tanto como aparentan. Se gasta el dinero, pero no necesariamente en la campaña política. En lo personal, lo que a mí más me indigna es que esa buena parte del gasto se va para algunos candidatos. Hay una anécdota que nosotros tenemos de alguna entrevista que hicimos y nos decía el entrevistado, es que había un candidato de un estado que le decía al gobernador saliente, oye, pues yo necesito tanto dinero para competir en la campaña. Esto es, el estado obviamente le iba a desviar recursos públicos para su campaña. Y el candidato decía, pues necesito tanto. Y el gobernador le decía, no, yo creo que necesitas menos para ganar. Y el candidato le decía, sí, para ganar, pero ¿y si pierdo? ¿No? Entonces, la respuesta es que algunos candidatos necesitan recursos de la campaña para sus bolsillos para cubrirse en caso de que pierdan la elección. A mí eso es lo que más me indigna, que las campañas terminan siendo un negocio para candidatos, para operadores políticos. Alguien también nos decía, campaña que no da para rancho no es campaña, ¿no? Y esto demuestra, creo que es la mejor forma de demostrar
de que las campañas sirven como un negocio personal, ¿no? Para enriquecimiento de quienes participan. Y tienes razón ahí, Paola, en donde dices que la sociedad tenemos mucha culpa, y no solo por la persona o el ciudadano común que acepta esa dádiva, ¿no? Sino también como un ciudadano, pues entre comillas, emprendedor, empresario, que te alías con cualquier candidato, ¿no? Ya sea, estamos hablando de todos los niveles, a nivel alcaldía, gobierno, presidencia, y entonces empiezas a hacer estos negocios, ¿no? Entonces yo te apoyo en la campaña, te pongo mis recursos a cambio de un contrato, a cambio de que sea los consentidos, los proveedores consentidos, a cambio de estas cosas, ¿no? También, entonces tienes razón, son como la puerta de entrada a lo que hemos visto del enriquecimiento ilícito de estos gobernadores, ¿no? Y además también en, digamos, una escala menor, lo que decías, bueno, pantalla plana. A ver, ahí va la ciudadana correcta, Mariana, dice, no, ¿sabe qué? Esto es corrupción y yo no quiero su pantalla. Y entonces ves que todos los vecinos tienen su pantalla y dices, hice lo correcto. ¿Sabes? En 3 años vas a ver la pantalla y te vas a acordar de tu voto, ¿no? Porque somos los menos los que rechazamos una acción así, y estamos hablando de pantallas. Piensen en la gente, en las amas de casa que les vienen con una despensa. Dice, bueno, pues si esto va a de comer a mis hijos, venga. Sí, ¿no? Y todavía esas dos cosas de las que estábamos hablando, de pantallas, comida, etcétera, es temporal. Pero de lo que hablas ahorita, tú, se me hace un gran punto el tema de los negocios. O sea, a ver, es que yo, para poder tener trabajo y darle de comer a mi familia, ya prefiero que gane el PAN o prefiero que gane el PRD. ¿Por qué? Porque conozco gente de esos partidos con quien yo puedo aliarme y hacer negocios. Que yo pensaba, seguro esa gente ha de ser de los menos, pero en realidad eso se distribuye, o sea, sí va derramando dinero. Entonces hay incluso empresas completas que dicen, ok, aquí todos votamos por el PRI, porque si no gana el PRI o el PAN o el PRD, si no gana el partido que queremos, pues no vamos a tener chamba los próximos 6 años por lo menos. De hecho, no lo ves así, Jimena, por ejemplo, en el incidente, vamos a ponerlo en el ejemplo, ¿no? Muy local, en Coyoacán, entre Morena y PRD. Sí. ¿Por qué el PRD no quiere soltar a la plaza? Pues porque hay negocios, hay puestos incluso de subdelegados, del encargado de tal, de quien coordina las albercas, quien coordina los deportivos. Entonces dices, si suelto mi parcela, ¿cuánto cuesta hacer una investigación así, Jimena? Y yo creo que le diste al clavo, Fabi, porque el problema de origen es que las campañas son la semillita de la corrupción, porque tal como lo dices, los inversionistas o empresarios o quien sea financian las campañas para después obtener un beneficio. También alguien decía, bueno, el consejero presidente del INE dice, no creo en la filantropía política. Y es verdad, nadie apoya a un proyecto político. Nada más por buen ondismo. Por buena onda, exactamente. Ni Calderón a Margarita por buena onda. Ya ves que es el único que le ha metido dinero a Margarita Zavala. Pero el asunto es que muy difícilmente alguien apoya a una campaña sin esperar algo a cambio, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Que ya estando el candidato ganador en el gobierno, tiene muchas facilidades, cada vez menos hay que decirlo, pero tiene todavía muchas facilidades para regresar ese favor, ¿sí? Es decir, para desviar recursos, para dar contratos, para dar permisos, licencias, etcétera. Y esa facilidad que les permite después devolver el favor es lo que fomenta que durante la campaña pues, los inversionistas inviertan. Porque es algo muy lógico, ¿no? Dices, yo le meto dinero y sé que en el futuro cercano pues lo voy a tener de vuelta. Con un contrato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que poner cada vez más candados para que no le sea tan fácil al gobernador en turno disponer de ese dinero. Y hay mecanismos muy simples. Por ejemplo, ustedes saben que la mayoría de los servicios públicos todavía, en muchos estados, todavía se pagan en efectivo, en ventanillas, ¿no? La gente llega y paga. Mucho de ese dinero que entra a las ventanillas de cobro no ingresa a las arcas estatales, es decir, no se reporta, porque es muy fácil, porque es dinero en efectivo. Claro. Una medida muy simple es la bancarización de todos esos servicios, es decir, si vas a pagar tiene que ser con tarjeta o transferencia electrónica o en el banco. Sí, que se vea en algún lado. Exacto, y eso reduce significativamente la posibilidad de que pues, ese dinero termine estando en efectivo y se use para otras cosas. Son pequeños ejemplos, ¿no?
Y nos vas a seguir contando algunos otros más. Ojalá que nos estuvieran escuchando con estas ideas y estas propuestas. Pero regresamos con más información aquí a Punto y Coma. Y nuestra pregunta en Twitter, ¿las multas son suficientes para los partidos políticos que desvían recursos? Sí, nos dicen que 5%, no 26%. Y 69% dicen que son una burla. Estamos ya listos de regreso platicando sobre todo lo que se gasta, que no se debería de gastar por los partidos políticos. Y Jimena, yo me quedo con una duda para ser un poco más claro, porque bueno, todos decimos, sí, es que esto sí se puede hacer. Exactamente qué no se puede hacer. Por ejemplo, yo no sabía, o no me queda claro todavía, si es que se puede o no poner propaganda, por ejemplo, en los postes de luz y así. Conocí, y seguramente muchos de nosotros vía redes sociales, algunos activistas que decían de aquí no, y lo arrancaban. Y es que la ley dice que aquí no pueden poner... Perdón, pero todos los días, en cualquier calle, en cualquier lugar del país, yo creo, por lo menos de la ciudad, encontramos esa propaganda en cualquier poste y en cualquier cable. ¿Qué se puede y qué no se puede? Mira, lo que se puede es, insisto, la ley es muy general en esto, pero se puede, los gastos en propaganda, que incluyen pintado de bardas, mantas, volantes, organización de mítines, utilitarios, como les decía, solamente cuando están hechos con material textil. Se pueden los gastos operativos de campaña, que aquí entra la nómina para la gente que participa en la campaña, renta de oficinas, transporte. También, por ejemplo, la propaganda en medios impresos. Recordemos que a partir de la reforma electoral del 2007 se prohibió que los partidos contrataran espacios en medios, en radio y televisión, pero sí lo pueden hacer en medios impresos. Entonces, eso es otra de las cosas que sí está permitida. Y pago para la producción de los spots de radio y tele que se van a transmitir. Que son súper creativos y súper convincentes, además. Ahora, ¿qué es lo que no se puede hacer y que además se hace con frecuencia? Es contratar precisamente espacios en radio y tele. Los políticos y los partidos son cada vez más creativos y contratan entrevistas, ¿no? O que, por ejemplo, están en la calle y un reportero se los encontró, ¿no? Y entonces, pues ahí les hace alguna pregunta. Esas actividades generalmente están contratadas, ¿no? Y se hace por casi todos. ¿Qué otra cosa no se puede hacer? Pues todas las actividades clientelares, es decir, compra del voto, coacción del voto, y una práctica ahora muy común es la inhibición del voto. ¿Cómo funciona? Bueno, primero, los partidos se dieron cuenta que comprar el voto puede no ser tan efectivo, porque vas, lo compras, le das al ciudadano dinero en efectivo, le das una despensa o algo, y no tienes la certeza de que cuando vaya a votar, votó por ti. Hay mecanismos, sí, tomarle la foto, o hay un mecanismo que se conoce como el carrusel, que ellos sacan una boleta en blanco, la llevan meten un papel a la urna, ¿no? Esa la llevan al cuartel del partido, se vota como tiene que ser y el siguiente va y deposita la correcta y así se van. ¿Sí? Pero hacer este tipo de cosas es muy tardado y no se puede replicar tan fácilmente en todas las casillas. Entonces, aunque sucede, no se puede replicar tan fácil. Entonces, los partidos no tienen la garantía de que van a votar por ellos. ¿Qué hacen ahora? Compran la credencial del elector. Entonces, en una sección o en una región donde sé que voy a perder o que tiene más posibilidades mi oponente, compro credenciales del elector y así me aseguro que los votantes de esa zona no van a asistir a votar. Entonces, no van a votar por mí, pero segurito no van a votar por el otro. Y entonces, con esos mecanismos, pueden a veces ganar esa plaza, por así decirlo, ¿no? Y ese, pues, es un mecanismo mucho más efectivo, porque si ellos tienen la credencial, pues aseguran que no van a votar, ¿no? Y todas estas personas que implementan estas, o sea, porque se necesita personal también para ir a las casas, para hablar, todas estas personas también están recibiendo una lana. Súper relevante lo que comentas, Mariana, porque justo en esta investigación en Integralia, una de nuestras principales conclusiones es que uno de los gastos más grandes es el pago de estructuras operativas, es decir, toda esta gente que va a tocar la puerta, a repartir despensas, a promover el voto de alguna manera, y por otra parte la estructura que es relacionada a la multa del INE de representantes de casilla. La ley dice que pueden recibir, como tú decías, ¿no? Se tienen que transportar, tienen que comer ese día, pueden incluso recibir alguna, pues una especie de sueldo de ayuda económica. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos metemos a hacer una investigación de cuántas personas integran una estructura de un solo partido,
nos llevamos la gran sorpresa de que son a veces miles o cientos de miles de personas que están contratadas para ese fin. Entonces, si tú multiplicas lo que le puedan pagar, ya sea los representantes de casilla, que solo es un solo pago para ese día, o los operadores que trabajan, vamos a decir que solo durante la campaña, 3 meses o 60 días, en el caso de la presidencial, 90 días. Si reciben un pago por esos 3 meses de 1,000, 2,000 pesos al mes, que es poco, y ya hacemos la multiplicación, ese solo gasto rebasa el tope. ¿Sí? Entonces, ahí es, o sea, metiéndose al detalle, pues sí, el diablo está en los detalles, ¿no? Y metiéndose a ese detalle de lo que sí está permitido, pero ya si lo llevas a gran escala, pues por sí mismo ese gasto rebasa el tope, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que no está permitida cuando obviamente rebasa, ¿no? Todas estas actividades, pues como decía, ¿no? De compra, coacción, inhibición del voto, en los excedentes en propaganda, ¿no? Unos reportan X número de espectaculares, pero la realidad es que tienen tapizada la ciudad. Y además ahora los espectaculares son muy modernos porque proyectan la imagen del candidato y cuando les dan el pitazo de que va a ir el INE a supervisar la zona, pues los espectaculares pueden girar y mostrar otra imagen, ¿no? O sea, son cosas de las, les digo. Y tienes razón en el punto, porque justo en la sesión de ayer del Consejo General del INE decía el consejero Ciro Murayama, dice, hay bardas, hay gorras, camisetas, eventos, pero nadie los reporta. Es decir, todos sabemos que existen y nadie los reporta. Y ahí va mi pregunta, Jimena. Por ejemplo, una de las grandes retos, no solo en materia del INE, de fiscalización, sino también periodística, es seguir el rastro del dinero en campañas. ¿Cómo le están haciendo ustedes? ¿Con qué obstáculo se encuentran? ¿Cuánto tiempo les ha llevado? ¿Cómo se sigue el dinero en las campañas? Pues bueno, el principal obstáculo, como les decía hace rato, es el uso de dinero en efectivo. Cuando las campañas o los candidatos usan dinero en efectivo para el pago de sus operaciones, es muy difícil seguirle la pista de lo que se gastó. Digamos que la forma que nosotros estamos utilizando es a través de entrevistas, ¿no? Entrevistas anónimas con operadores políticos de varios estados, de todos los partidos, que nos revelan, ¿no? Pues esto es lo que se gastó para tal cosa, esto es lo que costó la campaña, esto es lo que... Ninguno te dice puntualmente, ¿no? Esto fue así, ya está, pero nosotros con esas entrevistas es que vamos tratando de conectar los puntos y de sacar esta información. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues con la información del INE, que también hay que reconocer que han hecho cada vez un mayor esfuerzo por transparentar lo que ingresa y lo que se gasta. Antes esto era completamente opaco, ¿no? Y ahora los partidos al menos tienen que reportar, los ciudadanos pues estamos, el mismo consejero Ciro Murayama diario pone en su cuenta de Twitter cómo van los gastos de los partidos, cuánto ha gastado cada candidato, cuántos eventos ha realizado, y así uno puede al menos seguirle la pista. En un evento precisamente del INE, Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana sugería una idea que pues vale la pena al menos plantearla, y es el uso de una especie de criptomoneda para las elecciones. ¿Qué es esto? Que solo, como si estuvieran en un casino, y en este casino de las elecciones solo funcionan ciertas fichitas. Con el Banco de la Alegría. Exacto, ¿no? Y entonces solamente pueden hacer gastos con ese tipo de moneda, sí, no suena mal, que tiene cierta trazabilidad. Insisto, no se reduce del todo el problema del dinero en efectivo, porque eso igual se hace, ¿no? Igual tienes tu criptomoneda, pero igual por abajo del agua sigues usando dinero en efectivo para pagar ciertas cosas. Sí. Sin embargo, hoy en día usar dinero en efectivo no es ilegal. Hoy puedes usarlo, tienes que reportarlo, ya. La idea innovadora es que si no usas la criptomoneda, todo lo que se use con dinero en efectivo u otro mecanismo sería ilegal. Entonces ahí digamos que también se puede trabajar en eso, es una idea que hay que explorar. Me parece
que hacia allá tiene que ir la tendencia, hacia el uso de, insisto, la bancarización, ¿no? Todo a través de transferencias electrónicas y reducir lo más posible el uso de dinero en efectivo. A mí me llamó mucho la atención ahorita que estás metiendo el tema de la tecnología y cómo nos podría ayudar, que está buenísima de este punto del que tocas. Chertorivsky da una entrevista hace un par de días y proponía en este asunto de transparencia que a través de una app en tu celular todos los ciudadanos pudiéramos, obviamente bajarla gratuitamente, y pudiéramos ahí seguir cada movimiento del dinero que generan, obviamente, los políticos que ya están en funciones. Por un lado dice, sí, qué buena idea, porque pues sí podríamos al menos ver en qué se está gastando, pero por otro pasa lo que decías, pues sí, es que ahí nos van a contar todo lo que sí se registra, claro, y lo que no se sigue quedando por fuera. Pero ¿podría ser un paso intermedio o crees que la verdad es nada más habladuría y de nada serviría? Yo creo que es una muy buena propuesta, todo lo que sea abrir más los espacios o transparentar frente a los ciudadanos utilizando la tecnología, obviamente los teléfonos inteligentes. Para mí es un paso adelante. No resuelve el problema de fondo porque hay mucho, o sea, eso es lo reportado, ¿no? Lo que hay que observar es lo no reportado. Pero, insisto, si los candidatos y los partidos se sienten más observados, si tienen la presión de la gente. ¿Qué pasó en el caso, y es un caso completamente diferente, pero la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3? ¿Por qué prosperó, no? ¿Por qué se llegó tan lejos con esa iniciativa ciudadana que finalmente se convirtió en proyecto de ley, después en ley? Que hubo mucha presión social, ¿no? Hubo mucha presión social a través de redes sociales, todo este mecanismo de las firmas, y eso hizo que los políticos pues tuvieran que demostrar de alguna manera que sí estaban con el ánimo de ir contra la corrupción. En este caso es igual. Si ellos sienten esa presión social de reportar lo que están ingresando y lo que están gastando, dónde está, pues, se van a sentir por lo menos, o les va a inhibir, ¿no? Sí. De alguna manera, pues conductas inapropiadas. Perfecto. Vamos rapidísimo a un corte, ya sé que estamos picados, pero rápido, y regresamos. Ahí la pregunta del día, porfa, ayúdenos. ¿Las multas son suficientes para los partidos políticos que desvían recursos? 4% dice que sí, 27% dice que no y 69% opina que son una verdadera burla. Volvemos. Y la pregunta, recuerde, ¿las multas son suficientes para los partidos políticos? Ahí está en @puntoycoma_participe. Jimena, estabas platicando esta parte de cómo seguir el rastro del dinero, ¿no? Y tenías razón, cuando estabas hablando de la criptomoneda, se me ocurría pensar, claro que no les va a convenir. Además, hay que recordar que los partidos son los responsables de hacer las leyes. Entonces, el partido hace la ley y hace la trampa. Pues no se va a meter un balazo en el pie. Dicen también, ahora que sigan investigando que hay un proceso electoral, puede ser una muy buena experiencia, que la mayor también pago o utilizar los recursos en efectivo son el día de la elección. Y que el gasto más fuerte se hace a partir de las 2 de la tarde y hasta el cierre de casillas. Porque es cuando ellos ya tienen las encuestas de salida de sus propios operadores, claro, ya saben cómo van y en dónde tienen que meterle. Entonces empiezan a pagar literal. A billetazos a comprar los votos y sobre todo de las regiones más alejadas, que son las últimas informaciones que tenemos. Entonces ese es otro dato. Imagínate, si metemos la criptomoneda, ni modo que el señor campesino que recibió los 500 pesos por su voto, se lo den en criptomoneda y vaya y cambie su... Pues no. Así es, y es completamente cierto lo que dices, Fabi, y también nos lo han revelado en esta investigación. Una buena parte del gasto de campaña se va al día de, ¿no? O al fin de semana de la elección, ¿no? Que generalmente es el domingo, entonces viernes, sábado y domingo, ahí está el gasto fuerte. ¿Y en qué se va? Pues obviamente, el pago a representantes de casilla, ya lo comentábamos. Aquí hay que comentar que es un representante... pues un representante por casilla, más un suplente, más un representante general por cierto número de casillas. Entonces, no es nada más uno, son varios por partido. Además, pues hay que pagarles para la alimentación, para el transporte, para que estén comunicados, en fin. Pero el gasto más importante es justamente la movilización de los electores, ¿no? Y es lo que dices.
la gente en las zonas urbanas son los primeros en salir a votar. Y ellos van por su propio pie. Llegan en la mañana, van a la casilla que les queda más cerca o la asignada, ejercen su voto. Pero las personas en las comunidades más alejadas generalmente esperan a que el partido vaya a recogerlos y los transporte. Y además que les dé desayuno, torta, claro. ¿no? Y además que les pague por ese voto, ¿no? En muchos casos. Entonces, ahí, y todo este dinero obviamente que tiene que ser en efectivo, ¿no? Sobre todo el pago a cada elector cuando ven que ya la elección se empieza a definir hacia un lado o al otro y hay que empezar a cargar toda la maquinaria hacia cierto candidato. Y se me ocurre, ¿no? Habría también que explorarlo, pero una forma de prevenir ese gasto ilegal sería prohibir cualquier tipo de gasto el día de, ¿no? Y hacer todos los gastos legales, ¿no? De alimentación o viáticos, ¿no? De los representantes, hacerlos con anterioridad, reportarlos y el día de la elección ya no se puede hacer ningún gasto, ¿no? Claro. Y cualquier gasto que se encuentre ese día, pues sería otra vez ilegal y ahí los candidatos tendrían que estar muy al pendiente. ¿Qué pasa? Y volviendo a esta creatividad de los candidatos, que cuando se ponen ese tipo de prohibiciones, y por eso yo no soy muy fan del prohibicionismo, cuando se hace eso, el candidato opositor dice, yo te doy dinero, a lo mejor yo soy del PRI, esto viene del PAN. Y entonces se documenta y entonces llevan esa prueba, oye, mira, el PAN hizo esto, ¿no? En fin, dicen que son del otro partido. Exacto. Para que se registre dinero sucio del otro partido. Exacto. Y en realidad yo se lo estoy dando. Algo que sí sucede es que, por ejemplo, no se puede hacer ya propaganda durante la elección, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde está situada la casilla, si hay bardas en esa zona, no pueden estar pintadas con la propaganda. Pero puede llegar un partido a pintar la barda del candidato contrario y entonces, por esa propaganda, anulan esa casilla y esos votos ya no cuentan. Claro, ¿sí? qué creativitos, ¿verdad? Oye, ándale, haciéndose pasar por el otro para que lo castiguen. Y estamos dejando fuera la otra parte de desvío, que es cuando están en funciones públicas o de gobierno, les piden el diezmo a los trabajadores, que pasó, lo vimos en el caso de Texcoco con Delfina Gómez, pero lo han reportado incluso trabajadores del entonces gobierno del Estado Federal, que les descontaban parte de su quincena para las campañas y aparte los hacían ir en sábado y domingo para hacer las campañas políticas. Y todo eso no se reporta y incluso es hasta dinero de propia administración. Y eso es otra de las preguntas que hacías, Paula. ¿Cuáles son los gastos prohibidos? Pues ese es el principal, ¿no? Que es el desvío de recursos públicos con fines electorales. Y es, desgraciadamente, uno de los que más se utiliza, ¿no? Sobre todo en el gobierno en turno, para financiar la campaña del que quieren que sea su sucesor, ¿no? Qué impotencia, porque es la gente que lo necesita. Es que, a ver, yo tengo chamba. Me piden el 10% de mi sueldo para la campaña. Y además, si no vienes en sábado y domingo, te quedas sin trabajo. O si no das tu parte, te quedas sin trabajo. O sea... Sí. Te atoran. A ver, les hemos estado pidiendo sus opiniones y nos dicen, las multas son suficientes para los partidos políticos que desvían recursos y, por ejemplo, está Caleidoscorpio que dice, la clase política lo único que ha hecho bien por décadas es dejar crecer el crimen organizado del que son parte, saquear a México, generar pobreza y atraso. Otro es Joel Guerrero González, que yo creo que es Gonzalo, que dice, no creo que sea suficiente porque solo es económico, creo que deberían de sancionarlos con algo que les cale hasta el tuétano. Y Víctor Pureco dice, y les valen madres, el tesoro que buscan es mayor, miserables, que es lo que decíamos. Sí, es que si ganan, pues le van a ganar mucho más a lo que le puedan perder de multas. Ese comentario es muy valioso. Y nos lo han dicho también en algunas entrevistas en esta investigación de Integralia, que los candidatos dicen, a ver, si incurro en esta falta, me corresponde esta multa, comparada con la oportunidad de negocio que tengo entrando en el gobierno, pues creo que la pago, ¿no? Me sale muy barato, ¿no? Es la percepción de algunos políticos y candidatos. Ahora, ¿la solución será aumentar las multas? No lo sé, no lo creo. Yo creo que la solución está en que las sanciones se conviertan, como bien decía quien nos manda el mensaje, que sean sanciones dolorosas. Por ejemplo, que se les anule
que se anule la campaña, ¿no? Que se anule la elección, que el candidato ya no pueda ser candidato, ¿no? Y lo establece también la ley, que quien no reporte sus ingresos, sus gastos correctamente o quien rebase los topes y tal, corre el riesgo de, pues de ya no poder ser el candidato. Nunca ha pasado, ¿no? Nunca ha pasado. Entonces, si eso sucediera y si todo ese dinero invertido y esa falta implicara que ya no van a poder seguir en la contienda, pues entonces quizás pondrían más atención a sus actos. Hablabas perdón, ya apañé la palabra, pero hablabas de la presión social y a mí me gusta, por ejemplo, el trabajo que hace Integralia, y lo digo francamente, porque están rastreando justamente el dinero que nosotros no podemos ver, que no se reporta. Al momento de hacer eso, creo que tienen una oportunidad de que el INE lo tomara en cuenta, que es difícil por la carga de trabajo y por muchas otras cosas, pero creo que también Integralia podría hacer justo esto, ¿no? Hacer que la sociedad se dé cuenta. Exacto. Y de cierta manera lograr que nosotros, que la sociedad, nos movilicemos para lograr hacer algo como lo de la ley 3 de 3. Entonces, digo, creo que es una tarea muy difícil, pero ya están haciendo la parte más complicada, que es averiguar cuáles son los gastos no reportados. Ahora el paso que les queda justo, y que a nosotros también como sociedad, es enterarnos, que todo el mundo lo sepa, para empezar a hacer esa presión social e incluso lograr poner una ley. O sea, lo hemos hecho una vez, se pueden dos, ¿no? Y fíjate que sí es cierto lo que tú dices, porque en pláticas así con consejeros electorales y la gente encargada de la fiscalización, se han dicho que los partidos prefieren pagar la multa que transparentar el recurso. Es decir, ahorita, por ejemplo, lo que tú decías, Ciro Murayama va subiendo en su cuenta de Twitter cómo va, ¿no? Y justamente decía apenas, ¿no? Que van tantos recursos, tanto gastado, y lo peor del caso es que no se sabe cuánto entra. Miren, dice, en 28 días de precampaña, y lo peor del caso es que solo estamos en precampaña, los partidos han reportado 119 operaciones, o sea, nada, ¿no? Ingresos por 854,000 pesos y egresos y egresos por 9.7 millones de pesos. Es decir, han gastado más de lo que ingresan, pero es lo que tú dices, no son totalmente transparentes porque les conviene pagar esa multa. Así es. ¿No? Ahora, también nos platicaban que eso es una cosa que está muy bien de la autoridad electoral, es que dicen que ellos a través de su equipo de fiscalización, porque como que sí hay un interés genuino, el INE pues finalmente es el árbitro y solo le toca pues ahí pues repartir, ¿no? Dicen que ahora en los mítines están yendo supervisores del INE, ¿no? Lo malo es que a veces no hay la capacidad de gente de cubrir todos los eventos. Exacto. Pero ¿qué van? Y entonces empiezan a ver, dicen, está en el mítin. Está la banda del Grupo Famoso. Ok, Grupo Famoso, ¿no? Y aquí hay más de 25 sillas. Ok, aquí afuera lo que hemos reportado por fotos. Hay 15 camiones, 15 camiones, ¿no? Está aquí, les repartieron los lunch, tantos lunch. Y entonces el INE va sacando sus cuentas con proveedores, pues es lo más que puedes hacer, porque finalmente no sabes cuánto pactaron el que le dio el servicio, ¿no? Pero más o menos un aproximado, y eso es lo que cotejan y dices, no, partido, tú me estás quedando a deber, ¿no? Exacto, esa es la labor que está haciendo el INE, que es súper importante. El problema es que cuentan con muy poco tiempo para hacerlo y tienen poco personal también. Claro. Y por eso es que casos como el del 2012, pues se logran desenmarañar hasta ahora, ¿no? Sí, 2012, 5 años después. Y ahorita ya nos queda poco tiempo, vamos a una pausa, pero nos gustaría que nos contaras esta elección que nos decías que es como la más grande en términos de inversión. Ahorita nos cuentas. Claro que sí. Vamos a una pausa, regresamos. Las elecciones más grandes de la historia, cuéntanos. Así es, estas van a ser las elecciones en las que se van a elegir o se van a renovar más cargos de elección popular. Empezando obviamente por la historia del país, empezando por el presidente de la República, se renuevan ambas cámaras del Congreso, todos los 500 diputados, 128 senadores, y además habrá elecciones en casi todos los estados de la República, se van a renovar 9 gubernaturas, miles de alcaldías, en fin, son casi 3.500 cargos los que se van a renovar este año.
Y por eso, obviamente, pues será el año también en el que más egresos haya, ¿no? Ya vimos que es el año en el que más ingresos recibirán los partidos. ¿Cuánto? Otra vez repite eso. Son 6.700 millones de pesos solamente a nivel federal. Además de eso, los partidos reciben casi otro tanto igual a nivel local. Es decir, los partidos van a tener casi 13.000 millones de pesos para gastar en las elecciones con dinero público. Esto no incluye lo que pueden recaudar de dinero privado, de lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Yo quiero hacer una propuesta. Jimena Mata para presidente. O sea, neta está... Y todos ahí atrás, Jimena para presidente. No trae nada apuntado, todo lo tiene perfectamente claro, no trae acordeones, entonces, ¿a poco no? Un candidato no, así. Sí, caray. Gracias, chicas. Y además sigue la pista. Y justo, Jimena, ¿cuándo tendremos en exclusiva el estudio de Integralia? Pues bueno, hemos estado trabajando en este estudio más de 6 meses y estamos ya casi listos. Nuestra intención es publicarlo antes de que inicien las campañas, es decir, antes del 30 de marzo. Y seguramente nuestro director Luis Carlos Ugalde vendrá también aquí a presentarlo, ¿no? Y queremos que la gente sepa. Hace rato decías, Pau, y es súper relevante, que la gente tiene que saber qué es ilegal. Algunos partidos decían, y había alguna frase por ahí, ¿no? Toma lo que te dan, pero vota por el PAN, creo que era, ¿no? Y ahora Morena utiliza lo esa mismo, y el PRD también. El PRD también. ¿Dónde está la gravedad de seguir ese consejo? Que si tú tomas lo que te dan, pero votas por el partido que quieras, igual incentivas a que todos los partidos pues te den más y más y más. Sí, ¿no? claro. Entonces no tomes nada, ¿no? Estás a lo mejor no directamente incurriendo en una falta, pero sí estás fomentando que las campañas aumenten el costo y que los partidos se vean en la necesidad de gastar y ofrecer mejores cosas para así obtener el voto. Al día de hoy, las campañas se ganan con dinero, o el dinero es uno de los factores más importantes para ganar una elección, y eso es lo que tiene que cambiar. Y eso, chicas, que ya no hablamos y después te invitamos, Jimena, del financiamiento del crimen organizado, que ni se cuenta y ni se habla porque pues ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto pues alcaldes que han sido asesinados, precandidatos. En la última semana de diciembre, muchos precandidatos, y la primera de enero, muchos precandidatos ya asesinados por el crimen organizado, porque también financia campañas. Y que ¿no? yo sé que a nadie le gusta escucharlo, ni mucho menos decirlo, pero que no están totalmente desviados. Es decir, justo lo que estás diciendo, hablar de narcotráfico no es muy diferente que hablar de política. Híjole, qué feo suena eso, pero sí, pues sí. Pues creo que sí puede ser. Pues ahí tenemos un nuevo tema. Otro nuevo tema, ¿no? Jimena Mata, muchísimas gracias, consultora de Integralia, muchísimas gracias por tus datos, tu información. Paola. Listos para irnos, mañana es viernes. Sí, Mariana H, muchísimas gracias, que te mejores. Gracias. Mira, te enojó tanto el tema, te calentó tanto, literal, que hasta aquí me quitó el abrigo. Sí, ya querías aquí. Pero Ya me voy. Muchísimas gracias a ustedes por participar con nosotros en Punto y Coma. No se olvide todos los días a la 1 de la tarde. Y ahora se quedan en Titulares de la Tarde con Gaby Tlaseca.